Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Que la gracia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a empezar la enseñanza que compete y corresponde a la noche de hoy. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de algo que aconteció el día 13 de agosto del presente año 2020. Resulta que Israel firmó un pacto, un acuerdo de paz con los países árabes. Lo llamaron el acuerdo o el pacto de Abraham. Es un pacto o acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje en la mano de nuestro Dios. Bendito Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos delante de tu trono de gracia, delante de tu presencia. Hemos venido para escuchar tu palabra, para escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Amén. Queremos que por tu Espíritu Santo tú nos hables, Señor, y nos hagas entender que estamos viviendo los tiempos finales y que la profecía se apresura, como dice el profeta Habacuc, hacia el fin, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que todo esto es cumplimiento profético, que nos anuncia tu pronta venida y que en cualquier momento va a ocurrir el inminente arrebatamiento de la iglesia, Señor. Te pido que me concedas sabiduría, entendimiento, conocimiento, discernimiento, poder, unción, revelación y autoridad en tu palabra de nuevo para predicarla, Señor. Y dale a tu pueblo sabiduría, ábrele entendimiento, dale sabiduría e inteligencia para comprender tu bendita, santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Sí, hermanos, el día 13 de este mes de agosto del año 2020, Israel acaba de firmar un pacto, por ahora inicialmente con Egipto, o Arabia en este caso, y con Jordania. ¿Ok? Israel firma con todos los Emiratos Árabes, que es un conglomerado de 7 países, es la unión de 7 países del Medio Oriente, árabes obviamente por excelencia, y han firmado un acuerdo que se va prácticamente a legalizar en Estados Unidos, porque el que está mediando en esto es el presidente Donald Trump. ¿Ok? Y proféticamente viéndolo, hermanos, Donald Trump viene a ser como un Juan Bautista, como lo fue para Jesús, pero Donald Trump, aún con sus buenas intenciones, que está hablando de paz en la región y todas estas cosas, está siendo utilizado como algún día Dios utilizó al rey de Siria en la Biblia, ¿ok? A favor del pueblo de Israel. Pero aún él, con sus buenas intenciones, está siendo un instrumento para cumplirse la profecía y el advenimiento de, obviamente, el anticristo. Está prácticamente con todo esto trayendo paz, y aún con su yerno Kushner está prácticamente trayendo el avance al cumplimiento a lo que la profecía bíblica se refiere en cuanto a la venida de nuestro Señor. ¿Ok? Así que Israel firma con Emiratos Árabes un histórico acuerdo de paz por el que se compromete a suspender las anexiones de los territorios palestinos. La Biblia es clara, mis hermanos, cuando Dios dice en su palabra en Éxodo, quiero que me acompañen por favor, Éxodo capítulo 32, versículo 12 al 14, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La palabra es clara cuando en el versículo 12 dice: guárdate de hacer alianza. La palabra alianza es la misma palabra en hebreo brit o berit, que significa acuerdo, testamento o pacto. ¿Ok? Es la misma palabra. Y el mandamiento es claro cuando dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Deuteronomio capítulo 18:9 dice: cuando entres en la tierra que vas a poseer,
la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Realmente, mis hermanos, aunque históricamente los países musulmanes son hijos de Abraham también. De hecho, esto viene desde Génesis capítulo 16, cuando la sierva de Agar, la sierva de Sarai, Agar, prácticamente Sarai se la entrega prácticamente a su esposo Abraham, y le dice que se acerque a ella, que se allegue y se emparente con ella. Es cuando sale descendencia, y de ahí salen los ismaelitas. El primogénito de Abraham, de hecho, es Ismael, ¿ok? Pero esta mujer, que era criada de Isaí, esposa de Abraham, era egipcia. Y entre Agar e Ismael, con el tiempo, porque ellos fueron sacados del campamento, de hecho, como vamos a leer ahora en Génesis 16, estaba prácticamente presionándola mucho Sarai. A causa de esto ella tuvo que huir del campamento, y es cuando ya ella sale con su muchacho, con Ismael, y el niño crece y prácticamente ocurre el incesto, y es de esa unión donde nace el pueblo ismaelita, nacen los ismaelitas, que hoy día son todos los países árabes, todo lo que es Cisjordania, todo lo que es Siria, todo lo que es Damasco, todo lo que es prácticamente el pueblo musulmán, los árabes, Arabia, Egipto, todos los que son de Irán, iraníes, iraquíes, los de Pakistán, Afganistán, en fin, todo lo que es el Medio Oriente. Esos son los ismaelitas, los descendientes de Ismael, ¿ok? Y como podemos ver, con el tiempo nace la promesa que Dios había prometido, y prácticamente ni Abraham ni su esposa supieron esperar en Dios, y por eso su esposa Sarai le dice: acércate a mi criado, sácale descendencia, porque yo soy estéril. Y el viejito, ni corto ni perezoso, se acercó a Agar, y de ahí viene prácticamente ese problema por quererle ayudar a Dios, por quererse saltar los procesos o los tiempos de Dios. Habían esperado 25 años y ya estaba a punto de darse la promesa de ese primogénito, de ese hijo de Dios, ese hijo que Dios le había prometido a Abraham, que sería Isaac, ¿no? Entonces su primogénito vino a ser Ismael. Después fue que nació prácticamente Isaac, ¿no? ¿Ok? Entonces, mis hermanos, vemos que esta descendencia de los ismaelitas son violentos, son agresivos, son realmente gente que ama la muerte, gente que ama el matar, el derramar sangre. Son países de por sí muy guerreros, muy violentos. En Isaías capítulo 28, versículo 14 al 18, me estoy adelantando un poco a la enseñanza, pero gloria a Dios, empezar con algo que más adelante vamos a ampliar un poco también. Isaías 28, 14, quiero que me acompañen, que aquí hay algo muy importante. Bendito es el nombre de Cristo. Dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Dice el versículo 15, oíd: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. En la traducción hebrea, en este versículo 15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con los terroristas. Esa es la traducción hebrea. Pacto tenemos con los terroristas. De hecho, estos pueblos árabes y musulmanes aman el terrorismo, aman la muerte. Desde muy pequeños les enseñan a odiar a Israel, a inmolarse desde muy jóvenes, y la creencia de ellos es que si alguna persona entrega su vida por Alá o por Mahomet o Mahoma, prácticamente se va al paraíso y va a tener como 30 vírgenes a su disposición. Entonces ellos, corriendo, apresuradamente entregan sus vidas y se inmolan, pero se van a para el infierno, mis hermanos. Entonces esto es lo que está pasando en estos momentos entre Israel y los países árabes. Hay un acuerdo de por medio, hay un pacto de paz, ¿ok? Versículo 15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el mismo infierno. La palabra Seol es la misma palabra hebrea infierno, ¿ok?
que en griego traduce Hades. ¿Ok? E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Ok? Ahí dice claramente. Por tanto, verso 16, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Verso 18, mire lo que va a pasar. Porque es un pacto que prácticamente Israel está haciendo entre humanos. Israel no ha querido hacer un pacto con el verdadero Dios, con el verdadero príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos habla de esa profecía, mis hermanos, que el Mesías sería conocido como príncipe de paz. Y no han querido hacer alianza con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Han rechazado al Mesías. Juan capítulo 1, 11 dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 5, verso 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre, habla Jesús, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El anticristo. Y prácticamente este pacto, este acuerdo de paz, está preparando la antesala para la manifestación del anticristo. Lo que va a hacer el anticristo cuando se ponga en escena luego del arrebatamiento de la iglesia, según la profecía de Daniel capítulo 9 27, es confirmar el pacto con muchos. Quiero que me acompañen a Daniel capítulo 9 versículo 27, y ahora seguimos con Isaías 28 verso 18. Bendito es el nombre de Jesús. Daniel capítulo 9 27. Esto va a ser obviamente ya para el tiempo de la tribulación, a mitad de la semana 70, o no, o a la mitad no, a inicios prácticamente de la tribulación, porque recordemos que el anticristo, según Apocalipsis capítulo 6, 2, va a aparecer como un príncipe, como un jinete de caballo blanco, montando un caballo blanco que nos sugiere paz en la región, desarme armamentista. ¿Ok? Dice Daniel 9:27, y por otra semana, que es prácticamente la semana 70, que habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 9:24, dice por otra semana, porque estamos aún en la semana 69, la cual terminará con el arrebatamiento. Es el tiempo de la gracia. La puerta está abierta y la semana 69 va a ser descongelada cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Entonces entrará la semana 70, y es ahí cuando dice: y por otra semana, verso 27, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, el corbán y el corbanot, y el tamid. Amén. Que es la ofrenda, el tamid es el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, la ira de Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que se está estableciendo en estos momentos delante de nosotros, delante de la iglesia, un acuerdo de paz, un pacto de paz entre los israelitas y los países musulmanes. Cuando Dios dice claramente en Éxodo capítulo 32:12, guárdate de hacer pacto, guárdate de hacer alianzas, acuerdos con los moradores de la tierra donde vas a entrar. Quizás en estos momentos a los judíos que tanto conocen la Torá se les ha olvidado Éxodo capítulo 34 versículo 12, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Miremos qué dice Isaías capítulo 28, 18. Dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. La paz que se busca entre humanos nunca va a permanecer, porque la verdadera paz que permanece para siempre es la paz que Jehová Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Amén. La paz que da este acuerdo no es la paz de Dios, es una falsa paz. Y es la misma paz que está abriendo el preámbulo para que en tiempos de tribulación aparezca el anticristo y confirme el pacto de paz. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Isaías 28, 18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, con los terroristas, porque de hecho el príncipe de este pacto va a morir, según la profecía de Ezequiel. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, de la tribulación, seréis de él pisoteados. Por eso el anticristo se volverá. Amén. Pero contra los que guardan el verdadero pacto. ¿Ok? Contra los judíos. Porque ellos van a esperar que se construya el tercer templo judío. Y el pacto será otra vez restaurado. El sacrificio continuo, la ofrenda, pero ya hablamos de un pacto de sacrificios. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de un pacto de paz. ¿Ok? Mis hermanos, aquí hay algo importante. Volvamos al versículo 15. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Recordemos que la profecía bíblica, mis hermanos, apuntó para los tiempos, en este caso del profeta Isaías, pero también está hablando para los tiempos del futuro. Hay muchas profecías de Isaías que podemos estar viendo cumplimiento en estos tiempos. ¿Ok? Resulta, mis hermanos, que había un dios cananeo que se llamaba el dios Mot, que era el dios de la muerte, un dios totalmente cananeo, pagano. Y los israelitas en el tiempo de Isaías se habían vuelto a ese Dios. Habían prácticamente apostatado de su fe. Amén. Amén. Ese mismo Dios Mot, que es una traducción hebrea y es un Dios cananeo, es el mismo Dios Set para los egipcios, o es el mismo Dios Osiris. A ese Dios se había ido el pueblo de Israel a adorar. Pues este pacto con la muerte, porque era un Dios del inframundo, era un Dios de la muerte, del Seol. Y ahorita prácticamente lo que está pasando es que Israel vuelve a caer en pecado, profanando el nombre de Dios, haciendo pacto con la muerte, haciendo pacto y convenio con el Seol y con los terroristas, como dice la traducción hebrea en Isaías 28, versículo 15. Vamos a conocer un poco, mis hermanos, volviendo atrás en la historia, acerca del origen prácticamente de este pueblo fiero, de este pueblo prácticamente salvaje, por así decirlo, que antes de ser hombres son salvajes, son violentos. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 16. Génesis capítulo 16, del 1 al 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sarai,
he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré. Oiga lo que dice aquí. Y ese ángel de Jehová es Cristo, en la cristofanía, en la teofanía, ¿ok? Y dice entonces el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esos son los países árabes. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vamos a poner atención en el versículo 12. Y él será hombre fiero. En la traducción de la palabra Pare Adán, que significa salvaje hombre. O sea que primero es salvaje antes de ser humano. Y él será hombre fiero, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, los judíos y muchos países más. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto yo también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando nace Isaac, que sí, este vendría a ser el hijo del pacto, el hijo de la promesa, Ismael jugaba y era mayorcito que incluso Ismael. Y dice el Talmud, o el Targum judío, que él cogía como caucheras, palos y piedras y le tiraba a su hermano Isaac. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero no caucheras ni piedritas, sino misiles. ¿Ok? Amén. Hombre fiero en hebreo significa, como dijimos, Pere Adán, que significa salvaje hombre. Los ismaelitas, los musulmanes o árabes, primero son salvajes, luego hombres. Aquí se denota el carácter violento y conflictivo de los países árabes. Salmos capítulo 120, versículo 4 y versículo 7 dice: aguda saeta de valiente, con brasas de enebro, ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Hablando de los israelitas. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Salmos capítulo 120, del 4 al 7. Y es así como los ismaelitas, por miles de años, le han hecho la guerra, le han hecho la vida cuadritos prácticamente al pueblo de Israel. Génesis capítulo 25, 12 al 13 dice: estos son los descendientes, hablando de la descendencia de Ismael, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara, o Sarai. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur,
Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿Ok? Entonces vemos cómo estos pueblos se han asentado en Asiria, en Egipto, Cisjordania y todos esos lugares. Y son hermanos de los judíos, pero se odian a muerte. Este 13 de agosto del año 2020, mis hermanos, Israel firmó este acuerdo, este pacto de paz con los países de los Emiratos Árabes Unidos. Esto es algo histórico. Este acuerdo se hizo para normalizar sus relaciones, en que además se comprometen todos a suspender sus planes para anexarse grandes áreas de los territorios ocupados en Cisjordania, los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que comprenden 7 reinos o países árabes unidos. Son 7, y el 7 es un número bíblico. En este momento solamente 2 se han aliado: Egipto y Jordania, solamente. Y los otros van a querer seguir añadiendo poco a poco. Lo más tremendo es que Irán, que también son árabes, que son prácticamente los sunitas, ellos no están de acuerdo con este convenio, con este acuerdo o pacto de paz. Ellos aman la guerra, aman el terrorismo. Y ellos dicen que esto no es bien. Pues sus demás hermanos, los árabes y los de Egipto, prefirieron hacer alianza o un pacto con uno de sus enemigos, que es Israel, y no con uno de sus propios hermanos, que son los de Irán. Tremendo, ¿no? Son más peligrosos los iraníes para ellos que incluso los israelitas. Tremendo, ¿no? Es impresionante. Ellos están en total desacuerdo en este acuerdo. Este acuerdo de paz se trata de un paso relevante, pues hasta ahora Israel no tenía relaciones diplomáticas con ninguno de los países del Golfo Pérsico. Con ningún país del Golfo Pérsico Israel ha tenido relaciones. Principalmente porque muchos de estos países apoyan la causa palestina. De hecho, hasta ahora solamente 2 países árabes han firmado acuerdos de paz con Israel. Dijimos Egipto y Jordania. Solamente. Amén. Aunque fue una sorpresa para todos, mis hermanos, aunque eso se veía que se iba a venir, porque así tiene que cumplirse la profecía bíblica. Y lo más tremendo, mis hermanos, es que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, está siendo como un facilista, como un mediador para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Es algo así como un Juan Bautista preparó el camino de Jesús, pero Donald Trump, sin malas intenciones, está prácticamente cumpliendo como una función, algo así como la de Juan Bautista, pero no preparando el camino a Jesucristo, sino al anticristo. Porque este pacto que se está firmando hoy día entre Israel y los países musulmanes o árabes, este pacto va a ser confirmado por el mismo anticristo, como lo leímos en la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En este momento, mis hermanos, en Judea, que es algo así como Samaria, no hay hebreos, no hay judíos, pero lo van a ver. En este momento los judíos están en Israel, no están en Judea ni en Samaria. Pero la Biblia lo dice en la profecía de Mateo 24, versículo 16, dice: los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que los judíos, para los tiempos de tribulación o para estos tiempos quizás, van a estar habitando las tierras de Judea.
Porque Jesús lo dice. En este momento, ¿quiénes habitan esos lugares? Los palestinos, enemigos de Dios. Y ahí está la frontera de Gaza, ahí está dividido. Y a cada rato tiran misiles ahí en la ciudad de Asdod. ¿Y cuál es la otra ciudad de mi hermana? Israel. No. Sí. Sí. Bueno, esa ciudad por ahí se me olvida en este momento, pero bueno. Israel. Es ahí en la frontera de Gaza, ahí nomás. A unos cuantos metros, ahí cerca. De hecho, tengo una hermana viviendo allá. Y le ha tocado ver cómo los palestinos le mandan misiles a Israel. Y Dios en su soberanía, en su potencia, en su magnificencia, en su misericordia, protege a su pueblo. Amén. Porque es la niña de los ojos de Dios. Amén. Por eso en Zacarías capítulo 12, versículo 3, quiero que me acompañen por favor. Hay una profecía impresionante, y también lo dijo el profeta Isaías, en Isaías 28, ya vamos a leerlo. Zacarías capítulo 12, ya lo encuentro, versículo 3, del 2 al 3. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Tremendo, ¿no? Amén. Jeremías 1:13 también lo confirma. Es una olla que está hirviendo, mis hermanos. Véase Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Tomen mucha nota, mis hermanos, porque gloria a Dios, hay palabra de Dios para estudiar. Jeremías capítulo, dije yo 1, Sí, Señor. versículo 13 al 15 dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Tremendo, ¿no? ¿Y de dónde viene el acuerdo? Del norte, Estados Unidos. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Tremendo, ¿no? Volvemos a Isaías, a Zacarías capítulo 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y eso es lo que confirma Zacarías capítulo 14, del 1 al 5, previo a la segunda venida de Jesucristo. Porque yo, Jehová, reuniré a todas las naciones para ir en contra de Jerusalén. Amén. Amén. Dice Isaías 28, versículo 16: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Esta nos habla de Cristo, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Si leemos de pronto más adelante, en el versículo 14 dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, de Isaías 28:14, que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. En este momento Israel no ha puesto su refugio en la Torá, en la palabra de Dios, sino en la mentira, en las promesas de los hombres. Y en la falsedad nos esconderemos, porque es una falsa paz, mis hermanos. La verdadera paz la otorga el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de paz. Dios fuerte, Príncipe de paz. Amén. Amén. Es ahí donde tiene que poner el pueblo de Israel su mirada en esos momentos, pero no lo hace. Pone su esperanza y su confianza en la paz mundial.
en el mismo hombre, en sus enemigos. Terrible esto, mis hermanos. Aunque esto fue un anuncio, una sorpresa, este anuncio fue una sorpresa para todos, no es completamente inesperado después de que el encubierto acercamiento entre Israel y los países de los Emiratos Árabes se había hecho cada vez más visible. Amén. En una declaración conjunta firmada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, él señala que las partes esperan que este logro histórico ayude al avance de la paz en el Medio Oriente. Hermanos, todo el mundo en estos tiempos está hablando de paz. Todo el mundo está hablando de seguridad. Paz y seguridad en la región. Ese es el lenguaje de todos los magnatarios y presidentes de todos los países del mundo. ¿Y qué dice la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 3? Específicamente el versículo 3 dice que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto acobija a todas las naciones del mundo, empezando por Israel. Cuando buscan la paz entre hombres, Dios dice vendrá destrucción repentina. Cuando digan, no dice cuando haga o cuando haya paz, sino cuando digan. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Uno no se sabe, mis hermanos, qué se esté en este momento como engendrando en este acuerdo de paz, pero pienso, a mi parecer, que puede ser algo diabólico, un plan siniestro del mismo infierno, hermanos, porque esto nada bueno va a tener, mis hermanos. Esto va a ser, como dice la profecía de Habacuc, va a agilizar la profecía hacia el cumplimiento del fin. Amén. Amén. La preocupación compartida por la influencia regional de Irán ha llevado en los últimos años al establecimiento de contactos no oficiales entre Israel y los Estados Unidos, así como otros gobiernos de la región como Arabia Saudita. En respuesta al anuncio de Donald Trump, Netanyahu escribió un Twitter en hebreo: día histórico. Eso dijo este presidente, Donald Trump, día histórico. Yosef Al-Otaiba, embajador de los Emiratos Árabes en Estados Unidos, emitió una declaración en la que afirma que el acuerdo es una victoria para la diplomacia y para la región. Todos hablan un mismo idioma. Es un avance significativo en las relaciones árabes e israelíes que reduce las tensiones y genera nueva energía para un cambio positivo, agregó. Estoy leyendo algo que rescaté del internet como algo de noticias. Amén. Amén. La embajada de los Estados de los Emiratos Árabes o de los Emiratos Árabes en Estados Unidos sostiene que el acuerdo sirve para mantener la viabilidad de la solución de dos estados en el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, Hanan Asharawi, un alto funcionario palestino, emitió una condena en contra del acuerdo. Un portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, calificó el acuerdo de traición y se retiró al embajador palestino en los Emiratos Árabes. Y la gran pregunta es si este acuerdo de paz fue a cambio de una renuncia definitiva de Israel al plan de anexión en territorio de Cisjordania, como dicen los Emiratos, o a su manera suspensión temporal, como asegura Netanyahu, que prefirió las relaciones con un país árabe sobre el plan de anexión. Francia manifestó su satisfacción por el acuerdo y por la decisión tomada en este marco por el Estado hebreo de suspender la anexión de territorios palestinos. Por su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida al pacto. El secretario general saluda
este acuerdo esperando que genere la oportunidad para que los líderes israelíes y palestinos vuelvan a involucrarse en negociaciones significativas que permitan una solución hacia dos estados, dijo el portavoz de Guterres en un comunicado. El candidato demócrata de la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, también saludó el histórico paso para atenuar las tensiones en Oriente Próximo. Asimismo, hubo apoyo público de Egipto y Bahrein, que quizás sería el próximo país en hacer algo similar. O sea, en esto se van a ir añadiendo otros países de este conglomerado de 7 países. A ver, faltan 5. Por otro lado, Hamas, Yihad Islámico e Irán lamentaron y condenaron el pacto que, según anunció Trump, se firmará en una cumbre en Washington. Espero con ansia recibirlos en la Casa Blanca muy pronto para firmar formalmente el acuerdo, dijo Trump, precisando que probablemente será dentro de 3 semanas. O sea que faltan 2. Trump celebró el pacto y destacó que todos decían que iba a ser imposible. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina afirmó que el acuerdo es un acuchillamiento por la espalda y exigió a los Emiratos retractarse. Además, pidió una reunión de urgencia de la Liga Árabe con el gobierno palestino y llamó a consultas a su embajador en Abu Dhabi en señal de protesta. Todo esto mientras de fondo está la carrera de Trump hacia su búsqueda de su reelección en noviembre, en la que este logro le ayuda, y los serios problemas internos en Israel, donde Netanyahu se presenta como estadista exitoso, mientras sus opositores le exigen dimitir. Por otra parte, recordemos que hace poco, mis hermanos, porque es que también todo esto viene de algo espiritual también que está sucediendo y que se firmó este año. A principios de este año, el Papa Francisco llamó a todo el mundo a unirse a una nueva religión mundial. Esto lo hizo el Papa en un comunicado público. Amén, sí. Y de esto prediqué. Sí, amén. Cuando hablé acerca del Papa y el ecumenismo, una plataforma para la manifestación del anticristo. Esto se va a hacer, supuestamente lo que anunciaba iba a hacerse a mediados de este año. No sé qué habrá pasado con lo del COVID, si de pronto fue aplazado, pero eso está ya en la mesa. Según los estudiosos de estos hechos importantes, los escatólogos, los rabinos, los teólogos, este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden mundial, a través de un pacto que se está sentando en la parte religiosa y en la parte política también administrativa de los países, está organizado para que el anticristo, mis hermanos, de antemano tome posición en las bases del mundo. Ya lo hizo el Papa y lo anunció, de que quiere unir todas las religiones en una sola. De hecho, lo llamó la confraternidad de los hijos de Abraham. Y el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Benjamín Netanyahu lo llamó el acuerdo de Abraham. Es algo muy similar. De hecho, ya de antemano, la apostasía en los últimos años y en los últimos tiempos ha estado preparando también la plataforma y el escenario profético para la manifestación del anticristo luego del arrebatamiento de la iglesia. Así que ya este escenario profético está listo. Estamos en los tiempos finales, en la recta final. El tiempo de la gracia, amada iglesia, se está terminando. Y cuando ocurra el arrebatamiento va a entrar otro tiempo, mis hermanos, sin la iglesia de Cristo presente en la tierra. Amén. Más conocido como la semana 70 o el tiempo de la tribulación. Amén. Para los moradores de la tierra, no para la iglesia. Amén. A mediados de este año, según lo que venía en su comunicado anunciando el Papa Francisco, él ha empezado una nueva alianza o pacto, que también lo ha denominado así, alianza o pacto, que busca basarse en la espiritualidad, en donde estarán presentes todos los líderes políticos del mundo, óigase bien, donde se tocarán también temas sociales y de educación. Este proyecto está basado en formar un nuevo humanismo educativo, o sea que todo esto va como
O sea, muchos decían, esto me tomó de sorpresa. Pero cuando yo escuché de esto dije, algo venía como sonando por ahí. Con este pacto educativo que el Papa lanzó la otra vez, que iba a empezar a trabajar en ello. ¿Ok? Lo cual asegura que son temas de carácter urgente. Durante este año el Sumo Pontífice ha desestimado varios principios de la fe católica, como por ejemplo el introducir el Corán en el Vaticano y colocar dioses paganos como la Pachamama, la que adora el presidente de Bolivia, Evo Morales, y entre otros más, y también colocar una escultura, un ídolo del dios pagano Moloch o Melech en las entradas de los sitios históricos dentro de la Basílica de San Pedro. Él mismo anunció que colocaron ahí en toda la entrada del templo de la Basílica de San Pedro una estatua del dios Moloch. Moloch era el que le sacrificaban los niños y que tenían los brazos así y con un hueco en la mitad, y le echaban los niños que se deslizaran al vientre ardiendo en fuego. Imagínense. Abu Dhabi ha presentado un ambicioso proyecto por el cual construirán un complejo interreligioso allí en los Emiratos Árabes, en una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes. Se llama Abu Dhabi, allí en esa ciudad. Esto está conformado por una mezquita, una iglesia, obviamente católica, y una sinagoga. La mezquita para los musulmanes, la iglesia o el templo católico para los católicos, y la sinagoga, obviamente para los hebreos, para los judíos. La casa de la familia abrahámica, o la confraternidad de los hijos de Abraham, así lo han llamado. Llamada así debido a que según el Antiguo Testamento, Abraham es considerado un profeta sagrado en estas tres religiones. Y esta edificación va a estar ubicada en la isla de Saadiyat, en la actual capital de los Emiratos Árabes Unidos. Miren que toda la plataforma se está orquestando desde allí, de los Emiratos Árabes Unidos. Y ahorita, ¿con quién firma este pacto, esta alianza o acuerdo de paz? Israel con los árabes, allí en donde, en los Emiratos Árabes Unidos. Y allá viajó también el Papa para hacer este acuerdo de paz. ¿Ok? Este plan se ideó tras el viaje del Papa Francisco al país en el año 2020, a principios de este año, en febrero. Él viajó allá a los Emiratos Árabes. La primera vez que un pontífice visita la península arábiga. Mientras estuvo allí, se reunió con el Ahmed el Tayeb, gran imán de Al-Azhar, para discutir sobre la armonía interreligiosa en el mundo. El dúo lanzó un documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia. Esto es más que una reunión masónica, mis hermanos. Fraternidad. Eso es un lenguaje totalmente masónico, ocultista. Este documento insta a los líderes políticos y a personas influyentes como políticos y presidentes a trabajar enérgicamente para difundir la cultura de la tolerancia y de vivir juntos en paz. Y hoy día, ¿qué pasa? Ante los ojos de ellos han firmado una supuesta paz, que para mí es una falsa paz, porque la verdadera paz, la dijimos, la da solamente el príncipe de paz. Por eso Isaías 28 dice que será anulado este pacto con la muerte y este convenio con el Seol no será firme. En Isaías 28 versículo 18 no será firme. ¿Ok? El alto comité precedido por el Papa se creó con el fin de alcanzar los objetivos del documento sobre la fraternidad humana y el desarrollo de un marco operativo para las finalidades y los objetivos que en él se indican. El comité también se ocupa de la ejecución de planes, programas e iniciativas para aplicar las disposiciones del documento
que exhorta a la paz y a la coexistencia en el mundo y a garantizar un futuro luminoso, illuminati, y tolerante para que las generaciones futuras puedan andar en esto. Discurso y plan filantrópico, humanista y masónico totalmente. El discurso que pretende hacer el Papa está muy bien relacionado con lo que hacen los masones e illuminatis. De hecho, él se mueve en estas esferas oscuras y está muy involucrado en el desarrollo de sus planes y objetivos con el nuevo orden mundial. El ministro de Exteriores de los Emiratos, Anwar Gargash, dijo que el reconocimiento de Israel es un paso muy valiente para detener la bomba de tiempo de la anexión de Israel de la parte de Cisjordania, y dijo que el acuerdo es un parón, no una suspensión. El establecimiento de las relaciones diplomáticas completas, la apertura de embajadas y la normalización de lazos comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes son un paso diplomático significativo, pero inevitablemente despiertan dudas. ¿Se hará realidad en toda su extensión? ¿Podrán otros países del Golfo Pérsico seguir el mismo camino? Esta es la pregunta. De más que sí. Es también importante ver qué no significa. Está lejos de ser un plan de paz amplio que resuelva la cuestión palestina como ha promocionado el presidente Trump. Aunque sí hay beneficios a corto plazo para todas las partes. Para el presidente Donald Trump, que anunció el acuerdo en un momento en el que sus perspectivas de relación y de reelección, parecen complicadas. Este se va a llevar quizás el premio Nobel de Paz. De seguro se lo va a llevar este año. Para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que está en problemas y se quita de encima un peso que él mismo se había puesto, la promesa de anexión de partes clave de Cisjordania. Esto es algo que se había convertido en algo casi imposible de cumplir por la ambivalencia de los Estados Unidos y el rechazo internacional. Netanyahu puede ver esta iniciativa de paz también como algo que multiplique sus oportunidades si se precipitan unas nuevas elecciones en Israel. Es difícil predecir cuáles son los beneficios inmediatos para los Emiratos Árabes, pero sus relaciones con Washington se verán reforzadas y eso puede ser ventajoso desde el punto de vista económico, científico y de seguridad. En cuanto a los palestinos, no parece que esto vaya a crear otra cosa que no sea frustración y esa sensación de que de nuevo han sido dejados de lado. Este es el primer acuerdo de paz árabe-israelí desde que Israel y Jordania firmaron uno en el año 1994, 26 años atrás. O sea que desde hace 26 años no ocurría en Israel y en los países árabes una noticia de esta índole. Bajo sus términos, Emiratos Árabes e Israel establecerán lazos diplomáticos y vínculos aéreos, así como en los sectores de transporte y de telecomunicaciones, entre otros. ¿Ok? Destaca la presunción de los planes de Israel de anexarse de forma unilateral parte de la Cisjordania ocupada, en los cuales habían sido ampliamente criticados por ser considerados como un golpe mortal para cualquier posibilidad existente de lograr un acuerdo de paz con los palestinos. Se trata de un gran paso para Israel y un logro de política exterior para Trump a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Nunca estuvieron en guerra ni chocaron en el campo de batalla, pero eso en nada minimiza el anuncio formulado este jueves 13 de agosto desde la Casa Blanca sobre la paz y pactar entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Se lo llama simbólicamente el acuerdo de Abraham, así lo han llamado a este pacto de paz entre judíos y árabes, y enmarca una nueva realidad pública abierta y formal, el intenso proceso de acercamiento detrás de las bambalinas que se ha dado entre ambos países en los últimos años. Hoy es un día histórico, declaró este jueves el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al dirigirse en vivo a la nación pocas horas después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noticia. Es una victoria de la diplomacia, dijo, por su parte, el embajador en Washington de los Estados Unidos, en los Emiratos Árabes Unidos, Youssef Al-Otaiba, que consideró que el acuerdo representa un avance significativo para las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Netanyahu detalló los grandes beneficios del acuerdo y lo que incluiría. Dijo que otros países árabes y musulmanes se sumarían al círculo de la paz con Israel, y finalizó bendiciendo y saludando en árabe a sus nuevos socios. Realmente se trata de algo histórico, escribió el analista de seguridad del portal israelí Yined Rombehan Yasai. Esto mejora significativamente la situación estratégica internacional de Israel, abre posibilidades muy promisorias en lo económico y científico, y da legitimidad árabe musulmana regional a la existencia de un Estado judío en Oriente Próximo musulmán. Israel y Emiratos Árabes acordaron establecer lazos diplomáticos. Uno de los puntos más interesantes es que los Emiratos jamás han ocultado su preocupación y percepción de la República Islámica de Irán como un peligro y amenaza, y este jueves su canciller dijo explícita y abiertamente que comparten con Israel esa situación. Es la tercera vez desde la fundación de los estados o del Estado de Israel que se anuncia la paz con un país de la región. La primera vez fue con Egipto, firmada en marzo de 1979, y la segunda, como dijimos, con Jordania en octubre de 1994, 26 años atrás. Suena extraño que se hable de acuerdos de paz, ya que Israel y los Emiratos Árabes, que ni siquiera comparten fronteras, nunca han estado en la práctica en la guerra o en conflictos. Pero desde la independencia en 1971, los Emiratos no tuvieron relaciones y no se reconocía a Israel como una nación independiente. Aunque esto empezó a cambiar en los últimos años, hacerlo abiertamente es otra cosa. Netanyahu asegura públicamente que se trata de un acuerdo formal de paz plena, abierta, con intercambio de embajadores y acuerdos bilaterales en una diversidad de áreas. Mientras que el gobernante de los Emiratos, el jeque Mohammed bin Zayed, aclaró que por ahora hay solo un mapa de ruta de cara al establecimiento de una relación bilateral. Esto es impresionante, mis hermanos. Ya vamos a terminar, no va a ser tan largo. Las tareas del Comité Superior incluyen supervisión de la implementación del documento a nivel regional e internacional y la organización de reuniones internacionales con figuras religiosas, varios líderes, jefes de organizaciones internacionales y otras partes interesadas. Estoy hablando también de lo que se pactó también a principios de año, lo que habló el Papa Francisco, ¿ok? Con el pacto de paz firmado este jueves, 13 de agosto del año 2020, entre judíos y países árabes, se abre paso a acontecimientos tremendos y al desarrollo del cumplimiento profético que anuncia la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Mis hermanos, esto abre paso, mis hermanos, a que el anticristo se pueda manifestar en cualquier momento. Pero nosotros sabemos que el anticristo no se manifestará siempre y cuando la iglesia esté presente en la tierra. Hay algo, mis hermanos, que al presente detiene su manifestación, y es la iglesia. Amén. Así estén hablando de paz, están hablando de que habrá seguridad en la región, así se prometan paz todos los países del mundo, pero si no vuelven sus ojos al príncipe de paz, ahí no va a pasar nada. Amén. Pero sí lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiero que vamos un momento para ir terminando esta enseñanza y dejar algo para el domingo que pienso hablar al respecto de la paz y la seguridad. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan, no cuando haya, sino cuando digan, cuando anuncien, cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Uno no sabe, mis hermanos, qué plan diabólico de parte de Satanás se esté organizando en medio de este acuerdo de paz y seguridad entre Israel y los países árabes. Algo se está orquestando, algo se está engendrando allí, pero esto va a reventar y va a venir como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, hoy día sí que está más cerca que nunca. Versículo 4 dice el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, hablando de la iglesia. Por tanto, no durmamos como los demás. Y como dice también Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Apúntese la cita de Efesios capítulo 5, versículo 14 hasta el 15. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. No es tiempo de dormir, iglesia. En cualquier momento va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que aquel día, dice la Escritura, no nos sorprenda como ladrón. Amén. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, Amén. no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. 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 Por eso el mismo apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice: por tanto no durmamos como los demás. Hoy muchas iglesias, hermanos, están dormidas. No hablan profecía bíblica, no anuncian a las ovejas que Cristo viene pronto, Amén. que la profecía está apresurando todo al cumplimiento del fin. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pues no nos ha puesto Dios para ira. Porque la Biblia dice que cuando estén hablando de todas estas cosas, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Amén. Va a venir destrucción repentina. Va a venir la ira de Dios. Dios va a utilizar la misma naturaleza, mis hermanos, para castigar al hombre pecador y rebelde que no quiere arrepentirse. Entre tanto ellos hablan de paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Va a venir como un lazo la tribulación sobre la paz de la tierra, sobre los moradores de la tierra, y nadie va a poder escapar del lazo de Dios. Amén. Por eso en Lucas capítulo 21, 34, mira lo que dice, hermano. Lucas 21, 34 dice: bendito es el nombre de Jesús. Así que también nosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, verso 31, sabéis que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 31. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Verso 34, aquí sí ya llegamos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente, como ladrón en la noche, sorpresivamente, inesperadamente, aquel día, es decir, el arrebatamiento. Porque como un lazo vendrá, como un lazo. ¿Qué va a venir como un lazo? La tribulación. Nadie podrá escapar del lazo de Dios, de los juicios de Dios. Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No dice sobre la iglesia, sino sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán en la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Me estoy adelantando un poco a la prédica del domingo, pero gloria a Dios. Versículo 9 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Amén. ¿Qué está hablando la humanidad ahora? Todos los gobiernos, paz. Todo el mundo está hablando de paz. Pero recordemos lo que dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, igual la apostasía galopante que está afectando a la iglesia en estos últimos tiempos, también está preparando la plataforma del anticristo. Porque Él va a gobernar el mundo en los tiempos de tribulación desde la plataforma política, pero también espiritual, con su compinche el falso profeta. Y en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas, hablando de la apostasía de estos tiempos, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, falsos líderes de estos tiempos, ¿ya? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Lo mismo, destrucción repentina. O sea que una cosa va con la otra. Amén. Amén. Los políticos están hablando de ¿qué? Paz y seguridad. Y cuando escuchemos hablar de paz y seguridad, que es estos tiempos, dice: vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Pero también dice que cuando estemos
apóstatas de la fe, engañando y introduciendo en el pueblo de Cristo la herejía, las palabras destructoras, las herejías destructoras. Y cuando aún arrastren a los que no conocen la Biblia tras sí y aún nieguen a Cristo, al que lo rescató de su vana manera de vivir, dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta es la apostasía que está pasando en el campo espiritual en estos tiempos. Y dice el versículo 2 que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jeremías capítulo 8 versículo 15 dice: esperamos paz y no hubo bien. Cuando digan paz y seguridad, esperamos paz. Así está el pueblo, así están las naciones, esperando paz, pero entre hombres. ¿Por qué no buscan al príncipe de paz? Esperamos paz, dice Jeremías 8:15, y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. Eso es tribulación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Dan, de ahí provendrá el anticristo. Desde Dan, de allí, de esta tribu, provendrá el anticristo. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de sus relinchos, de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 7, versículo 25 y 26, también lo confirma. Ezequiel capítulo 7, cuando nos habla acerca de que el fin viene. El fin viene. El verso 25 dice: destrucción viene, y buscarán la paz y no la habrá. No la van a encontrar, porque la están buscando donde no es. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. No recibieron al príncipe de paz. Han creído la mentira. Han puesto su confianza en la falsedad. Por eso su acuerdo y su pacto no será firme. Dice: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre el rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Así que, mis hermanos, estamos viviendo la recta final. Cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo que detiene al anticristo en estos momentos es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Lo que detiene su manifestación pública en la tierra es la iglesia, el pueblo redimido por la sangre de Cristo. En segunda de Tesalonicenses, con eso termino. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Leámosla desde el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no se puede manifestar con la iglesia presente. 2 viejitas, 2 ancianas de una iglesia consagradas, o 3, o hasta una, orando, ayunando,
lo manda al infierno donde se manifieste. Lo echa afuera, porque la Biblia dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Gloria a Dios. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablando el mismo Satanás. Tenemos el poder, tú y yo que somos la iglesia de Cristo, de echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Él no es tan tonto de manifestarse con la iglesia presente. Hay algo o alguien al presente que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo será ese debido tiempo? Cuando la iglesia no esté en la tierra. Amén. Versículo 7 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, el pueblo redimido por la sangre de Cristo. ¿Y habla de quién? Amén. La iglesia es alguien. El pueblo redimido por la sangre de Cristo es alguien, es un solo cuerpo. No es el Espíritu Santo que va a ser quitado, no. Porque el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios. Y la presencia de Dios cubre toda la tierra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su debido tiempo sea quitado del medio. A su debido tiempo la iglesia, el pueblo de Dios, va a ser quitado del medio. Y entonces se cumplirá lo que dice el versículo 8. Entonces, antes no, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Va a ser destruido con la gloria chequiná de nuestro Dios. Amén. Cuando vengan las nubes y todo ojo lo va a ver. Cristo viene. Primero a arrebatar a su pueblo. Viene la tribulación 7 años. La semana 70. El tiempo de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entra la tribulación. En ella estarán los moradores de la tierra, los impíos, los pecadores. Todo el que ama y hace mentira entrará a vivir la tribulación. Viene la segunda venida de Cristo, que va a ser por el pueblo judío, y ahí van a estar todos los impíos, todos los pecadores, y van a lamentar viendo en las nubes viniendo al Hijo de Dios. He aquí vengo con las nubes, dice el Señor, y todo ojo le va a ver, todo ojo le verá. Amén. Amén. Y lamentarán todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Van a lamentar. Tremendo, mis hermanos. Amén. Cristo viene pronto, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. El arrebatamiento está cerca. Amén. Vamos a dejar tema para el domingo, porque vamos a ampliar muy bien este mensaje, mis hermanos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, muchas gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Sabemos que tú has de venir pronto, Señor. Sabemos que en cuestión de días, semanas, meses, no sé, solo tú lo sabes, tú vendrás a rescatar a tu pueblo. Aun como dijo el profeta Habacuc, Señor, que la profecía se apresura hacia el fin y no miente. Y aún Hebreos 10:35 dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gracias, bendito Dios. Tu profeta Habacuc dijo: aunque la visión tardare un poquito o un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
Y si el justo retrocediere, tu palabra dice que no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso nuestra confianza está en ti, Señor, porque de los cielos vendrá quien ha de salvarnos de la ira venidera. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú prometiste y dijiste en tu palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y también dijiste, Señor, en tu palabra, que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias porque también dijiste en tu palabra, Señor bendito, de la manera como os convertisteis de los ídolos a Dios para recibir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, Señor. Y como dice tu palabra también en Proverbios 11:8, que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Y aún como dice tu palabra en Isaías 57, Señor. Tu palabra dice en Isaías 57: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Gracias, Dios, porque así como levantaste a Job, a Lot, y lo sacaste para no ver destrucción, así tú librarás a tu pueblo, la iglesia, antes de que venga la destrucción repentina, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Por tanto, tu palabra dice aún en Isaías: anda, pueblo mío, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación, la tribulación. Porque he aquí que Jehová sale de su morada para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Tú vas a castigar, sí, pero al morador de la tierra, no a la iglesia. Aún Abraham intercedió antes de las destrucciones de la ciudad de Sodoma y de Gomorra y dijo: ¿destruirás al justo juntamente con el impío? De ninguna manera lo hace, Señor, porque tú sabes librar, Señor, de juicio, de tentación a los piadosos, Señor, como dice tu bendita palabra en 2 de Pedro. Y así tú nos libras a través de tu Hijo de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias por tu eterna y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aún tu palabra dice que tú nos esconderás en el hueco de tu mano en el día del mal y nos ocultarás en lo reservado, allá en los cielos, en la nueva Jerusalén. Ahí en lo reservado de tu morada tú nos pondrás en alto, Señor, y alzarás nuestros ojos sobre todos nuestros enemigos. Gracias, bendito Dios. Y sacrificaremos en tu tabernáculo sacrificio de alabanza y de adoración, de gratitud, de gozo, de alegría, Señor, delante de ti, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén.